¿Cómo están? Buenas noches. Ahora vamos a conversar, vamos a hablar un poco acerca de la apertura del tercer ojo. De principio, ¿qué es el tercer ojo? ¿Qué le llamamos el tercer ojo? Es un término muy mencionado por aquí y por allá y se trastoca de muchas formas. Normalmente se confunde en muchos aspectos con cosas que tienen que ver con más de temas esotéricos, místicos, que ciertamente sí es místico, pero no es algo tan ajeno a lo nuestro. En realidad es algo que todos podemos aperturar en algún momento, unos más que otros. Hay una serie de habilidades que tienen que ver con la percepción y que tienen que ver con la apertura de conciencia. También tiene que ver obviamente con las habilidades de cada uno, ¿no? Lo que voy a mencionar básicamente está abierto para todos, siempre y cuando crean o deseen aperturar ese camino, ¿no? Hay veces que lo tenemos ya aperturados en el tiempo o de nacimiento, y muchas veces nos toca vivir algunas personas con eso desde un principio, siendo muy pequeños, y hace que ciertamente altere muchas cosas porque te muestra una perspectiva diferente de lo que es el mundo y la realidad. Entonces, cuando no estás preparado para poder entender este tipo de asuntos siendo tan pequeño, te puede generar algún tipo de trastorno, te puede generar algún tipo de controversia, conflicto o otras cosas más, ¿no? Bien, de principio mencionar que nosotros tenemos diferentes habilidades. La telepatía, el poder hablar con la mente. Muchas veces pasa eso entre padres, hijos, familiares, algunas personas, amistades muy cercanas, en las cuales nos podemos conectar de una forma muy fácil con ellos, ¿no? Como que los llamas con la mente, muchas veces lo mencionan de esa forma. Pero eso es básicamente parte de una telepatía. Obviamente una telepatía bastante más básica, pero telepatía finalmente, ¿no? Porque de alguna forma te estás conectando con la persona. Luego tienes clarividencia, ¿no? La clariaudiencia, entre otro tipo de mancias que ciertamente van apareciendo en el tiempo, ¿no? Y que obviamente todos podemos ciertamente alcanzar esas cualidades. El hecho de poder ver el aura también es otra opción, ¿no? El ver entidades con los ojos, obviamente para eso la apertura del tercer ojo, ¿no? Ver entidades, escuchar entidades, entre una serie de cosas más, que son básicamente habilidades que todos podemos tener, que son parte de nuestra apertura mental, que poco a poco se va aperturando, y finalmente la conexión entre el plano etérico con el plano físico de alguna forma, ¿no? Para que de esa forma se vayan mezclando, se vayan ciertamente uniendo y poder escuchar y entender lo que nos quieren decir de una u otra forma desde otros planos de conciencia. Entonces, ahora vamos a hablar muy puntualmente del tercer ojo. El tercer ojo, ¿a qué le llamamos el tercer ojo? El tercer ojo básicamente es parte de un canal de apertura para poder llegar a ciertas visiones o para poder llegar a cierta apertura de conciencia a nivel mental. ¿Ok? Mediante ese canal, que es la mente, llamémosle como tal al cerebro como tal y su conciencia, o sea, el hecho del prejuicio, el hecho de que las tentaciones y todo aquellas trampillas que la mente nos juega en diferentes aspectos, llamemos el casco periférico, ¿ok? Que seguramente lo han escuchado por ahí. Este casco periférico tiene una conciencia propia de mente, que es la mente, que obviamente te va hablando. Y aparte está nuestra conciencia espiritual, en la cual básicamente es la que nosotros intentamos guiar por un camino de prosperidad, de equilibrio, de experiencia. Pero obviamente tenemos este casco periférico que nos llena de mucha bulla muchas veces y no nos permite entender o escuchar con claridad. Parte de ciertamente poder darle paz a este asunto y están las meditaciones. Pero muy aparte de eso, como menciono, ¿qué cosa es este tercer ojo, la apertura del tercer ojo? Básicamente es la apertura a estos niveles de conciencia en la cual podemos entender y escuchar diferentes planos, como por ejemplo el plano espiritual, en el cual podemos escuchar en algunos casos entidades, espíritus, seres de diferentes. En el plano astral hay un mar de opciones en cuanto a seres que existen, ya sea desencarnados, espíritus vagabundos, demonios, ángeles, entre un montón de cosas más. Y todos ellos pueden de alguna forma conectarse contigo si tú eres un canal, si tú estás dispuesto a aperturar tu
tu mente, tu tercer ojo, para poder escuchar y poder empezar a percibir todo eso de acá. Obviamente no todos lo pueden percibir, algunos pueden, como mencioné, percibir el escuchar, otros pueden verlos, otros pueden sentir la presencia en el ambiente, cosa que es muy común. Seguramente muchos de ustedes lo habrán sentido. Entonces de esa forma podemos a partir de apertura. Mientras más apertura tengamos, más fineza tenemos justamente en esa percepción tan grande que puede haber. Pero finalmente, para poder empezar a aperturar el tercer ojo, más allá de utilizar piedras que nos ayuden a poder aperturarlo, lo que recomendaría siempre sería un cuadro de meditación. La meditación nos ayuda en muchos aspectos para poder calmar la mente, y desde ahí empezamos a trabajar, calmando la mente, relajándolo, dejando que todas las ideas vayan por su cuenta, no seguirles el paso, simplemente dejarlas que sigan caminando como que en mesa de pasada nada más. Y de esa forma vas encontrando en la calma y el silencio. Y cuando empiezas a entender ese momento, vas a empezar a ver aquí, a la altura del tercer ojo, pueden ser diferentes manifestaciones, desde luces, formas, figuras. En realidad para cada uno es muy distinto, pero ciertamente la forma es muy semejante a pesar de todo, y en la cual te empiezas a enfocar a justamente ese punto, esa luz, esa lo que fuera, y de esa forma te vas calmando y vas hundiendo en todo eso, y de tal forma que empiezas a aperturar ese canal poco a poco. Incluso vas a sentir una presión que viene de aquí y que atraviesa tu frente hacia la columna, porque casualmente va directamente de la energía de la fuente del cosmos hacia tu tercer ojo, y de tu tercer ojo se canaliza por tu columna. ¡Wow! Por eso normalmente cuando haces meditación estás tranquilo y procura estar recto, no inclinado ni nada, porque el canal o la antena es básicamente la columna. Entonces de esa forma vas empezando a sentir la experiencia de la conexión. Sientes una presión, sientes una fuerza que está ahí, que te conecta, sientes una sensación de energía muy interesante, muy pacífica. De esa forma puedes empezar a hacer las meditaciones para poder aperturar. Otra forma es, toma en cuenta que la glándula pineal es una glándula que está justamente en el medio del cerebro, que tiene forma de una lenteja pequeña, que básicamente está ahí alojada para poder, que es la conexión entre el plano físico y el plano espiritual. ¿Okay? Desde ahí se generan una serie de hormonas y sustancias químicas que el cuerpo segrega de forma natural cuando está en ciertos estados. ¿Okay? Sería bueno que investiguen un poco más acerca de eso, pero ciertamente apertura todo este trabajo que de por sí hace esta glándula, ayuda entre la conexión entre el cuerpo físico y el cuerpo espiritual. Es un lazo. Ese glándula se puede atrofiar si no se usa, si no se practica con ella, si no se le ejercita ciertamente, se calcifica. ¿Por qué? Por los alimentos que estamos consumiendo muchos, el calcio, el flúor, mucho lo calcifica también, el hecho de usar pastas dentales con flúor, entre otro tipo de alimentos que tienen alto nivel de flúor o cloro, entre otras cosas más, lo que hacen es calcifican esa glándula y lo que hace es básicamente nos desconecta, ¿entiendes? Perdemos la conexión, estamos más enfocados acá en la tierra, no estamos tan enfocados en el plano espiritual, entonces nos rompe el enlace. Es cosa que se puede solucionar ciertamente, pero nos causa ciertamente un retraso, ¿no? Pero como les menciono, entonces otra forma de poder activar estas glándulas mediante la visualización. Nosotros cuando visualizamos, empezamos a visualizar, por ejemplo, dentro de la meditación siempre, indicamos que la glándula pineal está en el centro del cerebro. En el centro del cerebro, adelante y atrás, entre los costados, exactamente en el centro. De esta forma empezamos a visualizar que se prende como un pequeño foco. Que se prende como un foco de una forma intensa hasta que finalmente se prende muy fuerte. Y empieza a moverse de izquierda a derecha, iluminando el hemisferio derecho y el izquierdo, etcétera, etcétera. El izquierdo derecho, rápido, ¿sí? Rápido, hasta que finalmente visualizando se va prendiendo como todo el cerebro, y de esa forma empezamos a manifestar en la apertura o el encendido de la glándula pineal. Y mediante esa apertura ya podemos empezar a visualizar colores, formas en la frente, cerrando los ojos.
y manteniendo el enfoque y la concentración, y dejas que las ideas pasen y te concentras y así poco a poco vas aperturando. Puedes aperturar ese canal utilizando algunas piedras en tu meditación, como por ejemplo usando labradorita. La labradorita es una piedra de conexión espiritual, una piedra de protección también, pero es una piedra que te ayuda con la conexión con el tercer ojo. Es una de las piedras más fuertes para eso. Hay algunas más que ahora voy a mostrar, pero podemos utilizar la labradorita para hacer este trabajo. Podemos utilizar también la amatista para hacer justamente este trabajo de conexión espiritual. También es una buena opción de eso. Otra opción es el cuarzo cristal. También el cuarzo cristal es una buena opción para poder conectarnos con estos planos elevados de conciencia. Un cristal muy poderoso para poder hacer meditaciones. También tenemos la fluorita. La fluorita también es una buena opción, una excelente opción para poder hacer una conexión espiritual con ciertos planos de conciencia. También nivel para apertura del tercer ojo. La fluorita es una piedra muy fuerte, muy poderosa en cuanto a ese aspecto. También tenemos la sodalita, que también es una piedra de conexión de expresión, que trabaja mucho con la garganta, corazón, y también puede trabajar con el tercer ojo para aperturar también. Es otra opción interesante de aperturar de conciencia con el tercer ojo. ¿Okay? Luego tenemos también es la piedra lunar, la piedra lunar también, que se le conoce. Esa piedra luna también nos ayuda a poder conectar con sus planos de conciencia, ciertamente nos ayuda a poder expandir todo eso acá. Todas esas piedras lo que hacen básicamente es ayudan a que la experiencia de la apertura del tercer ojo sea más completa. Algunos sentirán al momento de hacer estas prácticas que empezarán a escuchar voces, y no es que estés loco o algo semejante, es que estás aperturando canales. ¿En qué momento aperturar canales o por qué motivo uno podría estar interesado en poder aperturar el tercer ojo? La apertura del tercer ojo tiene que tomar en cuenta que debe ser algo que tienes que ciertamente entender en qué consiste el mundo astral, el mundo espiritual. Porque no es tan simplemente aperturar un canal que no entiendes y por curiosidad quieres entrar a ver. Si vas a aperturarlo, lo ideal sería aperturar para la experiencia y la práctica de forma responsable. O sea, entendiendo que en otros planos hay otras conciencias que están esperando conciencias nuevas como las nuestras para poder ingresar mediante nuestros canales y poder manifestarse, en algunos casos de forma positiva y en otros casos no de tan forma positiva, y dicho sea paso, a veces muy, muy agresiva. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, dependiendo de nuestro nivel de grado de sensibilidad, de nuestro grado de conocimiento y conciencia acerca de estas realidades. Tenemos que ir caminando en estos senderos con cierta pausa. No es meternos y ver qué pasó y chocarnos y después no pasó nada, no, porque en realidad estamos jugando con nuestros planos energéticos. Nosotros tenemos 7 puntos energéticos: el chakra corona, tercer ojo, garganta, corazón, plexo, sacro, raíz. Y si nosotros jugamos con estos planos energéticos, lo que puede pasar es que nos dé un desequilibrio energético, y eso puede causar un caos entre nosotros, entre bloquear planos de comunicación, de conciencia, de apertura, canales de apertura, incluso la conexión con planos elevados, incluso la conexión entre la abundancia y otras cosas más. Puedes bloquearlas de una forma muy fácil, por simplemente estar curioseando en donde no debes estar viendo. Entonces, si bien es cierto, es importante poder aperturar estos canales porque nos permiten conocimiento de forma responsable, más no por el simplemente hecho de curiosear. ¿Entienden? Es importante poder distinguir uno de otro. Si tú no estás listo, no te sientes preparado, no es necesario que estés metido en estos planos. No es necesario que apertures el tercer ojo, no es necesario. Puedes tranquilamente vivir de esa manera hasta que sientas el momento en que realmente estás ya conectado, porque empiezas a trabajar con los cuarzos, te empiezas a conectar con ellos, te proteges con ellos. La protección es importante. Yo claramente tengo mis protecciones en mis collares, protecciones que siempre andan conmigo. Y a pesar de todo, siempre tienes cuidado, siempre ando con cuidado. Y así te puedes conectar mediante ciertos elementos como amatistas. Esto es muy fuerte, muy fuerte, no tan simplemente para el tema de la conexión, sino también para el tema de sanación, porque eso lo utilizamos como una varita que básicamente canaliza energía del cosmos utilizando la varita para poder intencionar ciertos puntos para sanación o para intencionamiento.
Entonces, hay varias cosas en realidad que se puede mencionar acerca de eso. El hecho de poder aperturar el tercer ojo nos da pie a un mundo de conocimientos. ¿Por qué? Porque empiezas a tener conexión con tus guías, también puede ser. Con tus guías maestros, con tus guías que están ahí esperando para que fácilmente puedan conectarse contigo. Muchas veces ellos te hablan de formas muy fortuitas, de formas muy extrañas en muchos aspectos, o de formas que tú no te imaginas que están comunicando contigo, como por ejemplo con la caída de una pluma, con el pasar de un insecto, una libélula, una mariposa o algo semejante. Siempre hay un elemento o una numerología que aparezca en el 11, 33, 22, 55, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que entender de qué forma ellos se pueden comunicar con nosotros. Y obviamente está en ese hecho la apertura del tercer ojo, que nos permite poder percibir, entender, poder captar ciertas energías, poder captarse. Cuando de cierta forma estamos conectándonos con ellos, cuando se quieren comunicar con ellos, cuando nos pueden prevenir de algo. Entonces, eso es importante, el hecho de poder saber bajo qué circunstancias nos vamos a conectar y sobre ese hecho ir avanzando. Bien, entonces espero haberles ayudado un poco acerca de esto. Ya hablaremos de los temas en unos días más y ya estamos en contacto. Nos vemos.